Continuamos con la rehabilitación de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. En esta ocasión hicimos su revisión mensual de avance de obra, así que a lo largo de este video veremos cómo fue el avance global de la obra de reforzamiento a cargo de las empresas constructoras de la línea 12. Pero antes de comenzar, hagamos un poco de memoria sobre esta obra. Esta se ejecuta únicamente en el tramo metálico, construido por Grupo Carso, que va desde metros antes de la estación Zapotitlán hasta la interestación media de las estaciones Lomas Estrella y Calle 11. Los trabajos que se ejecutarán son principalmente de reforzamientos a la estructura metálica, mediante puntales, claros y más estructuras que vamos a ver a lo largo de este video. Sin más, pasemos a ver de lleno todos los avances. En el primer intertramo podemos observar que se encuentran una gran cantidad de encamisados metálicos ya integrados a las columnas de concreto de la línea 12. Igualmente observamos muchos de estos en la zona del camellón central para su posterior colocación. Recordando un poco la función de esta primera estructura metálica es que será de utilidad para instalar los puntales y más elementos metálicos que darán capacidad de carga adicional a la línea 12. Esto será posible ya que estos encamisados se apoyarán de la fuerza otorgada por los cimientos profundos que cuentan las columnas de la línea 12. De misma forma, se recuerda que previamente a las columnas se les aplicó un refuerzo con fibra de carbono que de mismo modo aumenta la capacidad de carga de la estructura, que por supuesto previamente se debió haber rellenado y sanado las columnas de sus grietas o problemas que tenían. Estos trabajos ya se realizaron en la mayoría de columnas, siendo uno de los principales avances más que destacados. En la estación nopalera observamos un panorama similar. En la estación como tal solo se han reforzado las columnas, aún no se observan trabajos de encamisados metálicos. Sin embargo, pasando la estación ya vemos una gran cantidad de otros elementos metálicos instalados, que de mismo modo las columnas ya fueron reforzadas como anteriormente se expuso. Llegando a la estación Olivos, observamos que gran parte de las columnas que conforman la estación ya se le colocó la primera parte de su nueva armadura metálica que conformará el reforzamiento. Que como observación curiosa podemos ver que enfrente de la estación como tal Olivos, en la columna que se encuentra justo al lado del biciestacionamiento masivo, ya se colocó el encamisado, que para colocar sus puntales y el reforzamiento del tramo será totalmente un reto para su construcción, gracias al gran obstáculo que representa el biciestacionamiento, que será más que interesante ver cómo a futuro lograrán concretar este refuerzo. Pasando la estación Olivos, antes de la zona 0, igualmente observamos trabajos en la instalación de encamisados. Una vez en la zona 0, logramos ver andamios para el acceso de los trabajadores a la zona elevada, además de la primera estructura de acero que será parte del nuevo viaducto instalado para el tramo elevado de la línea dorada. Pasando a la zona 0, seguimos viendo avances en el reforzamiento de columnas, mientras que en el tramo gemelo o tramo paralelo se aprecia de manera muy evidente los trabajos de deconstrucción, que si lo analizamos minuciosamente, logramos observar que ya únicamente queda la estructura metálica que conformaba esta parte del tramo elevado, siendo el trabajo más destacado de este mes de obra. De esta manera arribamos a la estación Tezonco, donde no logramos observar grandes avances más allá del reforzamiento de las columnas, siendo estos trabajos iniciales para el montaje de los demás elementos metálicos. Pasando al intertramo de Tezonco a Periférico Oriente, de misma forma observamos leves avances, siendo el principal el reforzamiento de las columnas de concreto. A partir de la avenida de las Torres, José Clemente Orozco y avenida Tláhuac, las columnas de concreto pasan a ser de acero, esto debido a la fuerza necesaria requerida para soportar las grandes alturas de esta parte de la línea dorada, que es un tramo sobre elevado. En su momento, este tramo fue la novedad, al ser la primera estación de este tipo, al ser más elevada que una estación elevada promedio del metro. En esta estación, por la gran complejidad que representa Periférico Oriente, es que aún no se logran observar avances visibles, pero es muy importante remarcar que cada claro requiere de su propio proyecto ejecutivo, por la gran complejidad existente, además de que no todos los claros tienen las mismas medidas. En el caso de Periférico Oriente, además de que cada pequeño tramo es distinto a los demás, se cuenta con el adicional de que se encuentra en pendiente, lo cual aumenta la complejidad de este tramo en específico, sin contar aún que las columnas son totalmente de acero, por el gran peso que tiene que soportar la estructura metálica por su altura. Por esto y más es que llegando a la estación Periférico Oriente no se logran observar grandes avances en su obra. Pasando la estación nos encontramos a otro de los más grandes obstáculos de la obra,
el puente vehicular de Periférico, el motivo principal del por qué esta parte del metro se hizo sobreelevada, que como podemos observar, para colocar el refuerzo se tendrá que hacer una más que compleja maniobra de ingeniería para el reforzamiento por el obstáculo que implica el puente vehicular. Después de esta estructura, el metro empieza a descender hasta llegar a una altura promedio, donde aproximadamente desde la calle Vigo las columnas pasan de ser de acero a ser de concreto de nueva cuenta, donde se prosigue con el reforzamiento de las columnas de concreto. Posteriormente llegaríamos al claro piloto, es decir, el primer claro que se está construyendo para conocer cómo será todo el tramo metálico tras el reforzamiento. En primera instancia logramos observar gran parte del claro que ya está terminado, que como es visible es totalmente abismal la diferencia entre el tramo no reforzado y el tramo metálico con toda su armadura de reforzamiento. En primera instancia observamos que los encamisados metálicos que anteriormente vimos y explicamos es donde podemos ver claramente más su función, que como vemos este encamisado será el soporte principal del puntal que sostendrán las vigas de acero del tramo elevado. Incluso dentro de la misma viga se instaló más estructura metálica reforzándolas. Estas están en forma de cruz, que según lo explicado, esto ayudará a disminuir las deformaciones entre las vigas y tiene lógica o sentido, ya que si no se mantienen firmes con estas estructuras, las vigas metálicas laterales se pueden ir deformando con el paso del tiempo. Igualmente observamos que entre puntales se colocó un claro de refuerzo metálico en medio entre estos dos puntales. Por último, en los laterales de las vigas se colocaron igualmente elementos metálicos que llegan hasta el fin del concreto del viaducto elevado, teniendo así todo este tramo un refuerzo con acero en todo el viaducto. Después de ese tramo continuamos con el reforzamiento de columnas para llegar a la estación Calle 11, que no se observan grandes cambios notables más que el reforzamiento de columnas. Después de esta estación sigue el tramo elevado metálico sin muchos cambios a simple vista, así hasta llegar al fin del tramo metálico, para seguir de manera elevada con el tramo de concreto construido por ICA, que se encuentra en perfectas condiciones. Para finalizar, igualmente vemos el intertramo de las estaciones Culhuacán y Atlalilco, parte en la que se abrieron gran parte del cajón del metro para la entrada y salida de maquinaria y material de trabajo, donde igualmente podemos observar gran cantidad de maquinaria de trabajo de rehabilitación, que si nos adentramos en el túnel como tal, igualmente se están elaborando trabajos de reforzamiento, sobre todo en las curvas problemáticas del tramo subterráneo, colocando nuevo balasto y nuevas vías con mayor resistencia para disminuir los costos de mantenimiento a largo plazo, donde en la vía 1 ya se retiró completamente todos los componentes para la colocación de nuevos, para así seguir con la segunda vía y habilitar el mismo proceso de rehabilitación. Sin duda estamos pasando por momentos difíciles para los usuarios del sistema de transporte colectivo, ya que dos líneas de metro actualmente se encuentran en obras, una parcial y otra completa. Hay que recordar que la línea 12 igualmente se encuentra en proceso de ampliación hasta Observatorio, esto en apoyo a la línea 1 ante la próxima llegada del tren interurbano México-Toluca, obra que igualmente se pretende inaugurar hasta 2024, siendo seguramente similar para la ampliación de la línea 12. En sí, esto sería todo por este video de hoy. ¿Tú cómo has observado los cambios de la rehabilitación de la línea 12? ¿Crees que lo tengan para este año? Estaré leyendo todos sus comentarios al respecto. Sin más, muchas gracias por ver este video hasta el final. Recuerda suscribirte activando todas las notificaciones, que es totalmente gratis y así no te perderás más contenido como este. Y conmigo será hasta la próxima. Espero tengas un bonito y muy agradable día.